Ya se va conectando la gente, ya tenemos a nuestra invitada principal de hoy, La Marea. Gracias por unirse. Estará la directora, Magda Bandera. Aún no aparece como hablante, pero supongo que se irá resolviendo pronto. Daros la bienvenida a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Iniciamos una segunda temporada. Es el programa número 51 de Demócratas contra el Régimen, el space que quiere ser alternativa al oligopolio, altavoz de lucha de la clase trabajadora y democratizar el acceso a los medios y partidos, no con la palabrería vacía de estos 44 años, sino aplicándonos el cuento. Por eso aquí interviene quien quiera, siguiendo la regla de los 2 o 3 minutos como máximo, que vamos a intentar que sea un poco más estricta que en la primera temporada, para que así pueda hablar más gente y que sea más ágil, para que pueda entrar más voces, que sea más plural y más ameno también para nuestros oyentes, a los que agradecemos de corazón tanto apoyo que recibimos en Twitter. Hoy mismo hemos llegado a 29.000 seguidores, hemos crecido 10.000 seguidores en un año y también en Telegram, en iVoox, en YouTube. En la biografía de Twitter tenéis los enlaces a iVoox y a YouTube para oír los programas de la primera temporada y los siguientes que iremos haciendo, como el de hoy, que lo colgaremos ahí. El jueves próximo tendremos a Patricia López, la periodista clave sobre cloacas, y también estará con nosotros Alejandro Cao de Benós, el único occidental portavoz de Corea del Norte, este hermético país. Luego vendrán, nos han confirmado, pues Aníbal Garzón, Ana Arqué, José Miguel Villarroya, El Salto, Contexto, Javier Couso, Karen Méndez, desde Venezuela, periodista, Descifrando la Guerra, Nueva Revolución, y los invitados que vayáis planteando vosotros, que ya sabéis que queremos que esto sea lo más democrático posible, tanto en las intervenciones como en decidir quién va a venir, qué temas se van a tratar, por mí, por nosotros, por Zahía, que está aquí de coanfitriona, pues cuanto más decidáis, mejor. Es que si no va a hacer algo diferente, pues no tendría sentido hacerlo. Sabéis que se puede oír desde cualquier dispositivo este space, pero que para hablar tenéis que entrar con la app de Twitter para móvil. Si hay algún problema técnico, como quizá le esté pasando por ahora La Marea, ya sabéis por la primera temporada que también podéis mandarnos vuestra intervención por mensaje privado y la leeremos en directo aquí tal cual la escribáis. También lo haremos con el hashtag, leyendo lo que vais poniendo. Hoy el hashtag es Demócratas contra el Régimen 51. Ya ahora sí nos ha llegado la solicitud de La Marea. Pues perfecto, ya sabéis, la conocéis, La Marea es un medio cooperativo que cumple 10 años y que da gran relevancia a Climática, que es su medio asociado. El proyecto nació de ex trabajadores del diario público. Ahora quedan 11 días para colaborar en su crowdfunding que han lanzado en Goteo, con el que obtener la financiación que les permita desarrollar un periodismo independiente a los anuncios del IBEX, porque tienen esta política editorial de no poner anuncios de grandes empresas, al menos del IBEX, y también tienen un código estricto, mucho más estricto que el de la gran mayoría de los medios de comunicación. Gracias por participar en este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Magda Bandera, directora de La Marea. Hola, ¿me oís? Sí, Ay, vale, menos mal, estaba sufriendo. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. buenas noches. Cuéntanos para empezar, aunque aquí la mayoría conocen el medio, por supuesto, pero cuéntanos qué hace a La Marea diferente. Bueno, en La Marea tú lo has explicado muy bien, ¿no? Nacimos hace 10 años, lo cumpliremos en diciembre, fue la primera vez a finales de diciembre de 2012 cuando publicamos nuestra primera revista, entonces era mensual, ahora es bimestral.
Y lo que lo hizo diferente fue que al principio éramos todos ex trabajadores del diario público y veníamos de medios profesionales, ¿no? Había gente con muchos años ya de carrera en medios convencionales, por decirlo de algún modo, y teníamos muy claro que queríamos hacer un periodismo profesional, ¿no? El mismo periodismo que estábamos acostumbrados a hacer, pero que fuese mucho mejor, porque porque lo hacíamos de una manera, la forma de hacerlo era un poco la marca de la casa, la marca de la marea, ¿no? Cuando decidimos, bueno, en un momento intentamos comprar la cabecera del diario público, no pudo ser, entonces nos podríamos haber diluido aquellas asambleas que organizábamos entre trabajadores y lectores del diario y podríamos haberlo dejado allí, pero vimos que había un núcleo y sobre todo había quizás mucho idealismo y mucha militancia en la idea de periodismo que nos habían inculcado por un lado a los periodistas en la universidad, ¿no? Cuando imaginábamos un medio como debía ser, y por otro lado en los lectores y las lectoras que querían pues un medio que intentase ser lo más coherente posible. Entonces había mucha militancia en la forma, pero luego en lo que publicábamos pensamos que no queríamos hacer un medio militante, sino un medio que pudiera competir en calidad, en rigor, con cualquier otro medio, ¿no? No era cuestión elegíamos temas sobre todo sociales, pero siempre con eso, ¿no? Es decir, vamos a llamar siempre al ministro y a la ministra que le toque y vamos a potenciar también todas las voces. Vamos a hacer lo más plural, lo que no se suele hacer, ¿no? O tienes solamente voces de activistas o tienes voces que son muy institucionales, ¿no? Pues vamos a intentar hacer el mejor periodismo que podamos. Y yo creo que lo que nos hizo diferente fue que queríamos hacer cosas que eran un poco difíciles, ¿no? Porque queríamos remuneramos desde el principio todas las colaboraciones, porque eso no era militancia, pero claro, no salían las cuentas. Si lo haces todo, hemos hecho un decálogo con ayuda de especialistas en comunicación, ¿no? Para intentar definir qué es un medio independiente, porque todo el mundo dice que es independiente, incluso al que más bueno, aversión podamos tener y que se llamen periodistas, ¿no? Pero que son independientes, ¿no? Según ellos. Bueno, pues queríamos eso, que nos ayudaran a definirlo y si vas cumpliendo todos los puntitos de rechazar la publicidad institucional, la de las grandes empresas, la de ser transparente y publicar tus cuentas, decir en qué te gastas el dinero, eso no se hace fácilmente, lo de no tener accionistas vinculados a poderes económicos ni políticos, pues claro, la última, que es que los trabajadores puedan cobrar a tiempo y que los colaboradores no son tan cómplices nuestros que también cuando vamos fatal de liquidez, que ocurre de vez en cuando, pues tienen demasiada paciencia, no tienen un compromiso brutal, pues esa última condición, la 10, la de tener condiciones laborales tranquilas, pues esa no la cumplimos. ¿Y hay algo más por ahí que os impida de momento llegar a ese 100%, que es como lo llevabais en portada, que no sois 100% independiente y así lo admitís como tiene que ser con la autocrítica necesaria? ¿En qué más tendréis que mejorar? La verdad es que creo que todos los otros puntos los cumplimos. Y este décimo, yo no estoy de acuerdo con la definición, pero el rigor me obliga a que pongamos el entrecomillado que han dicho los especialistas, porque yo creo que la dignidad en el periodismo va más allá de cobrar a tiempo. Creo que se hacen con grandes nóminas, se hacen cosas muy indignas. Y las condiciones laborales son también que podamos tener. Nosotros nos autoexplotamos, eso es verdad. Y lo hacemos porque por esa militancia y por esas ganas de hacer enfoques diferentes, nos exigimos mucho, pero desde luego yo jamás he perdido la dignidad y creo que mis compañeros tampoco. Otra cosa es la precariedad, pero si su definición es la de dignidad, la hemos puesto como la han definido, porque es verdad que no cobrar a fin de mes cuando toca hace que, bueno, pues no son lo que entendemos como condiciones dignas. El resto, de verdad, que creo que lo cumplimos. Si alguien, o sea, publicamos nuestras cuentas, el fallo es que no podemos hacer más, que tenemos los recursos muy limitados. Luego hay cosas que habrá gente, y eso me gustó mucho el principio de la cooperativa, que, bueno, es eso, que es importante, ¿no? Definir que somos una cooperativa de lectores y lectoras, trabajadores y trabajadoras, y somos bastante plurales. Obviamente, en un espectro ideológico que no hay gente que vote a la extrema derecha o están muy infiltrados. Yo no conozco a nadie que venga a nuestras asambleas de cooperativistas y que no sea como mínimo, bueno, pues eso, de lo que asociamos en la izquierda en sentido amplio. Entonces unos días se te cabrean unos y otros se te cabrean otras, ¿no? Porque somos plurales. Pero el principal déficit es que como tenemos pocos recursos no podemos hacer todo lo que querríamos.
Pues te vamos a proponer ahora un análisis ágil al que también invitamos a nuestros oyentes para que ellos participen luego cuando vayan entrando. Te vamos a ir diciendo medios de comunicación. He seleccionado aquí 10 y tú nos vas diciendo aproximadamente, al menos si crees que qué nota le vas dando en eso, y transparencia, buenas prácticas, independencia respecto a grandes empresas. Eso, perdona, no es por nada y no es por escaquearme ni nada, es que realmente me falta conocimiento de los medios de comunicación. O sea, yo podría decir los que más me gustan, los que menos me gustan, pero y puedo decir los que sé que presentan las cuentas. No sé los que presentan las cuentas con mucho detalle, porque esto es como todo, puede haber mucha imaginación contable, y los que no la presentan en absoluto. Pero creo que para hacer, por ejemplo, esos 10 puntos que hay en el decálogo, creo que lo deben hacer los propios medios, porque tampoco queríamos, y eso fue un tema muy delicado, la marea, lo de perro no come perro, nosotros pasamos de eso en el sentido de que hay gente que va de periodista o de que ejerce periodismo y no lo ejerce. Pero creo que estamos hablando demasiado, el otro día lo decía Pablo Elordo en el podcast de Carne Cruda, estamos hablando demasiado de nosotros y juzgándonos entre unos y otros. Y creo que ya tenemos todos la madurez para saber quién va de transparente o de independiente y no lo es tanto. Yo puedo, o sea, me puedes preguntar, pero yo te digo que no voy a poder porque no tengo capacidad, entonces no estaría siendo buena periodista. Si te digo, bueno, pues este es fatal, este le pondría yo un 3. ¿Quién soy yo? ¿Sabes? Si tengo, o sea, yo puedo hacer la crítica de nuestro medio, la hemos hecho colectivamente. Pero bueno, lo que probéis, que no es ni miedo ni decir que no me quiero meter con nadie, es que realmente no me gusta la posición de jueza y luego que me faltan datos. Que a lo mejor te digo, estos en su vida han publicado un número, o estos van de guays y contenido patrocinado. ¿Sabes cuál es uno de los principales problemas para mí? El contenido patrocinado. La cantidad de gente que está publicando temas que no señala que es un public reportaje y que nos están vendiendo lo que quieren las empresas. Pero es muy difícil de probar. Acabamos de hacer desde Climática unos informes que a ver si ya se pueden hacer públicos, ¿no? En coordinación con la CORDI, que es la coordinadora de ONGs de Cataluña, muy interesante sobre el greenwashing en diferentes medios. Y los hemos analizado en los 10 principales en audiencias y, madre mía, hay algunos que, claro, no podemos decir que es contenido patrocinado, aunque podríamos poner la mano en el fuego, pero no tienes las pruebas. Yo no he visto cómo se ha pagado ese reportaje, pero vamos, con un poquito de educación mediática te das cuenta de que eso es propaganda. Me estoy enrollando Sí, mucho y os pido sí. perdón, ¿eh? Estoy aquí, como estoy medio del COVID, te lo dije antes, ¿no ves? Digo, que estoy un poquillo como con febril y me enrollo mucho, así que disculpadme. Va bien, va bien. Sobre el medio sobre el que seguro que hay que preguntar es sobre el medio público, Radio Televisión Española. ¿Cuál es tu balance o tu análisis de estos años o lo que quieras comentar sobre la situación del ente público? Bueno, pues ahí lo que aconsejo sobre todo es mirar ahora son menos activos, pero el consejo de informativos que hace cuando tiene buenos periodos y hace análisis, pues da caña con razón. Es muy decepcionante que se contraten algunas productoras para hacer programas pseudoinformativos. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay grandísimos profesionales en televisión española, se hacen coberturas muy buenas, también hay que decir, y no, es que no tengo ningún tipo de problema en decirlo. Cuando tú puedes llamarle a alguien y dices, soy televisión española, te abren todas las puertas. O sea que es muy fácil hacer buen periodismo. Si tú tienes recursos y tienes una marca tan potente, y odio decir todo el rato la palabra marca, pero es así, pues te abren todo. Entonces se podrían hacer cosas mucho mejores, arriesgar más, educar mucho mejor, porque tenemos que formar los medios. Entonces yo estoy un poquito decepcionada, un poquito, un poquito. Y respecto en general a los medios considerados progresistas, A ver, lo de progresistas, que además la palabra progresista yo la uso, ¿no? Pero no me gusta tampoco, porque la verdad es que esa también es otra. Yo no sé los medios progresistas porque es muy fácil ser progresista y ahora mismo todo el mundo, hace unos años nadie te hacía un reportaje sobre desahucios. La diferencia es si le ponen el nombre de la sucursal bancaria que está ejecutando ese desahucio o no. Entonces creo que le faltan arriesgar bastante lo que son los medios progresistas. Luego hay que admitir que podemos pensar lo que queramos del país, pero luego tiene unas coberturas que si te quieres informar tienes que acabar recurriendo a los grandes medios y puedes hacerle todas las críticas que sean, pero son los que pueden hacer según qué historias, ¿no?
yo qué sé, o sea, a mí me gustaría que arriesgaran más. O sea, a veces en La Marea hacemos broma, ¿no? Porque nos cachondeamos de que en algunos temas nos hemos adelantado, ¿no? Y nos llamaba un poco de todo por poner en portada, alertar sobre los peligros del neofascismo hace varios años, ¿no? Como, ala, los perroflautas, ¿cómo podéis decir eso? Pues cuidado con la ultraderecha, ¿no? Y nos metíamos unos embolados de llamar a líderes políticos de diferentes países y decirles qué vas a hacer. Y eran tan decepcionantes también las respuestas. Pero ahora, y es muy bueno que la ciudadanía esté siendo tan crítica con los medios, pero también a veces me parece que todo es en clave futbolera, o sea, de meternos unos con otros sin analizar mucho, sin dar tampoco apoyo, porque se le podría exigir mucho más a los medios de comunicación. Yo ponía de ejemplo cuando yo empecé de becaria en La Vanguardia, bueno, me equivoqué en el resultado del ajedrez, porque yo tenía que hacer la sección de pasatiempos, la agenda y todo eso. Y por equivocarme y poner el resultado de un día que no tocaba, porque te los mandaban semanalmente, bueno, se montó un pollo, claro, entonces no había Twitter, pero te llamaban a la centralita. Fue mucho mayor la bronca por equivocarme con el horario de misas. Y mi cabeza peligró, mi cabeza de pobre becaria, ¿no? Entonces, eso, si fuera para exigir calidad y no para estar todo el tiempo montando trifulcas en Twitter, mejoraría muchísimo. Y ahora que mencionas La Vanguardia, que hasta en boga los últimos días, un debate entre referentes de La Vanguardia como Pedro Ballín, Enrique Juliana y de la base como Pablo Iglesias, ¿tú qué opinas sobre este debate? A ver, este debate, y soy sincera, y no lo he seguido bien, porque vivo, el otro día lo decía, como en una centrifugadora, entre que me ha pillado con el COVID y que me ha pillado con el crowdfunding, intentando cerrar la revista, a mí no me da tiempo. Yo creo que aquí hay gente que tiene mucho tiempo libre para estar buscando lo que estamos viendo, bandos de un lado y otro. Hay una crítica que tú le puedes hacer a los artículos de Pedro Ballín, entran dentro de la libertad de expresión, pero luego hay cosas que de verdad que no entiendo. O sea, no entiendo que se esté todo el tiempo diciendo este periodista, el otro. En el fondo hay un sálvame del periodismo que a mí no sé si me aburre o me entristece, pero no, o sea, ahí de verdad es relevante eso. O sea, es solamente por desprestigiar unos nombres u otros, pero estamos yendo a la raíz de lo que sucede, cómo sucede. Mientras tanto, están pasando una cantidad de problemones que no sé, ¿no? Yo creo que se están riendo mucho los de arriba de verdad, mientras que nos peleamos en redes sociales. Sí, sí, así es. Y hilándolo con esto de los medios progresistas y de cómo nos habla de los temas importantes, nosotros estuvimos analizando cómo en algunos medios, como Público, como El Diario, como otros considerados progresistas, sea cuánto se hablaba de desahucio, de pobreza, otros temas sociales, incluso estos medios que son supuestamente los más progresistas entre los conocidos, aunque también sabemos que está La Marea, El Salto, Contexto, que van a estar por aquí también, y luego ya otros también que son menos conocidos para el gran público, y cómo no se habla de desahucio. Yo aquí puedo revelar, por ejemplo, un caso del que doy fe, de un artículo escrito que daba el dato de desahucio de media cada día y que hay récord en el precio de la vivienda desde 2008, desde que estalló aquella crisis histórica, y esos dos datos, a instancias del gobierno, fueron eliminados del artículo. Así. Entonces, incluso en caso que por fin se habla, se da el dato de desahucio, porque, ¿por qué, por ejemplo, en la base, cuando por fin se habló de estos temas, de este tema de desahucio, no se dio el dato de cuántos desahucios está ocurriendo, ni de cuántos ha habido durante este gobierno? Ni siquiera cuando se da el tema en un medio más transformador, más de izquierda en teoría, ni siquiera ahí se da el dato, ni se habla de cuántos desahucios está habiendo, pues tenemos un problema grave y es verdad lo que tú dices de que nos distraen tanto en el terreno político como en el mediático con las polémicas diarias, etcétera, pero los problemas reales siguen de fondo, tanto estructurales sobre el sistema político como el sistema económico y el poder adquisitivo de la gente por los suelos, gasto militar récord, gasto en la sanidad, hay una lista de espera récord esperando en la quirúrgica, y allá donde vinimos hay necesidades muy acuciantes y sin embargo, pues nos tienen distraídos, lo que no quiere decir que no haya cosas muy relevantes detrás, por ejemplo, incluso de esta polémica.
No, es que Porque ahí lo que hay es también mucho de la pelea interna de entre el ala de Yolanda Díaz y su ámbito mediático y el que hasta ahora parecía periodista cercano al ámbito de Pablo Iglesias y de Podemos. Y entonces también eso es relevante. Lo que pasa es lo que tú dices, que aquí de lo que tendremos que estar hablando son de los problemas de fondo y de cómo más de 80 veces estos partidos que están siempre peleándose entre ellos, como PP, PSOE, Podemos y Vox, los cuatro juntitos, han votado más de 80 veces para que se bloquee la ley franquista de secreto oficial para que siga estando vigente, se prorrogándose sine die una y otra vez el plazo de enmiendas más de 80 veces. Y aquí tenemos todavía entonces la ley de secreto de 1968 y así miremos donde miremos, se incumple sistemáticamente lo que se prometió. El pacto de gobierno entre ellos es modesto, porque ni siquiera son promesas electorales previas a las elecciones. Es un pacto de gobierno posterior a las elecciones. Y como saben algunos de nuestros oyentes, nosotros llevamos la evaluación de los 200 compromisos del gobierno y solo nos sale un 29% de cumplimiento. Y eso es ya un pacto modesto. Y a estas alturas de legislatura, ¿cómo puede ser que el gobierno no esté cumpliendo y además que no haya medios que estén exigiendo encima de haz como mínimo lo que tenéis que, lo que habéis cumplido, lo que habéis prometido que ibais a hacer en cuanto llegarais al gobierno? pues que lo has dicho muy bien y suerte que vosotros estáis haciendo ese seguimiento, porque que hizo, ya no recuerdo la fecha, disculpadme, pero cuando Pedro Sánchez salió con aquello, todo lo que hemos cumplido, ¿no? Este gobierno es tan poco transparente que daba bastante vergüencita, ¿no? Pero luego voy a más y la Marea no lo ha podido hacer y mi disculpa sería no tenemos recursos y ojalá cuando consigamos el crowdfunding, porque es que lo tenemos que conseguir, podamos abordar más investigaciones de este tipo. Pero la pregunta ya no es cuántos desahucios son, sino quiénes están ejecutando los nombres. ¿Cuántos han hecho por entidades bancarias? No como una entidad bancaria que en su momento, porque aquello fue soborno, me pidió una reunión para ver, porque no le gustaba. Nosotros tenemos el proyecto Givextigo, que ahora mismo estamos regalando el libro, perdón, estamos dándoselo a los mecenas, pero estamos regalando un capítulo del libro sobre las puertas giratorias, analizadas desde los 30 años que se han cumplido a principios de este año de la formación del IBEX 35. Y estamos regalándolo para que se vea, la verdad, cuando lo ves todo junto y con las tablas, con cada uno de los gobiernos, flipas. Pues madre mía, ¿no? Aquí entiendo muchas cosas. Pero sobre todo es que se podía hacer una investigación de quiénes son los responsables. Pues aquella persona que en su momento, cuando vio que estábamos haciendo, no entendía que desde un medio tan chiquito y tan irrelevante como La Marea, nosotros le planteáramos una serie de preguntas, pero un pedazo de cuestionario. Y decía, ¿pero por qué si no somos noticia? Dije, perdona, ¿cómo que no sois noticia? Con el poder que tenéis siempre sois noticia. Ya, pero ahora mismo no ha pasado nada. No, perdona, es que nosotros decidimos cuándo lo queremos hacer. Entonces tú contestas o no contestas. Entonces la tipa me pidió que por favor que fuese a su oficina y fui. Y en ese momento ya lo sabía todo de La Marea, le parecíamos majísimos, que idealistas, sois utópicos, sabéis que estas limitaciones de publicidad limitan vuestra sostenibilidad, cositas de ese tipo. Entonces me pidió que si podía comunicar a la gente de la cooperativa que relajáramos un poco el código ético, que nos estábamos pasando de estrictos. Y yo le dije, mira, creo que los códigos éticos no se pueden relajar, pero tú podrías relajar, tu entidad podría relajar el número de desahucios. Me dijo, es que tampoco hacemos tantos. Vale, pues yo quiero saber cuántos hace. ¿Y cuántos haces cada año? Y los fondos de inversión, y cuantifiquemos eso, porque hay que hablar y hay que contar las historias humanas, y aprovecho para recomendar la película En los márgenes, que hace un trabajo brutal de sensibilización, porque con la ficción conseguimos mucho más que con el periodismo, y lo que han hecho Olga Rodríguez y Juan Diego Boto es brutal, llegar a muchísima gente y empatizar es la primera, pero después no contemos solamente, esto tengo muchas charlas con mis compañeras en la redacción de La Marea, que está muy bien que contemos las historias humanas, pero ahora estamos viendo, pues como cuando hacemos reportajes de África o lo que pasa, estos dramas humanos, ¿no? Historias humanas que se le llaman con ese sobrenombre. No, no, dime por qué pasa eso y quién hace que ocurra y que eso se perpetúe. Entonces, esta es un poquito la clave y a veces la perdemos. Por eso incluso me irrita, ¿no? Cuando estamos con tanta trifulca y decir, no, no pongas el nombre de este periodista que te cae mal, que os habéis peleado, que sois todos tíos heteros blancos que os lo pasáis muy bien. Dime, márcame el nombre de la empresa que está jodiendo tantísimas vidas y justifícamelo, no desde la militancia gratuita, con datos bien hechos, y eso sí que sería la fuerza del periodismo.
Eh, Eso. Y en La Marea habéis actuado bastante investigando al IBEX. Tenéis vuestro proyecto Yo Investigo, que han mencionado, que en formato libro. También tenéis Franquismo S.A. Habéis actuado bastante en ese flanco. Pues Desayunando con Diamantes, que tiene la mano levantada para ir ya introduciendo otras voces. Hola, buenas noches a todos. Yo te quería preguntar cómo es tu punto de vista, cómo han tratado la versión, bueno, la versión de la OTAN, con todo lo que se está viviendo a nivel internacional, los medios de comunicación en España. Cuando, no sé si estás puesta o no, sobre todo el otro día salió, ha salido hoy en el programa de Risto Mejide, es uno de tantos, pero se nos trata a la gente que no seguimos el discurso único dentro de todos los medios de comunicación, que se nos tratan de bots, de negacionistas. Quería ver tu punto de vista sobre este tema, que es, como bien ha hablado Noel, también va a acarrear más colas del hambre, más desahucios y el discurso único, o es mi punto de vista, como lo ves como periodista. A ver, todo lo que tenga que ver con la OTAN, con gasto militar y con defensa, es que se trata fatal en todos los medios de comunicación. Y también en los que son muy críticos, porque también se pasa a veces a eso, a lo de la militancia sin argumentar. Yo como persona que nací a finales de los 70 y no pude votar y veía cómo se votaba lo de la OTAN, pues esa fue mi gran frustración, mi primera gran frustración como persona política. La crítica de la OTAN, es que yo creo que además debería ser continuada. En La Marea hemos publicado varios artículos, reportajes también de fondo en la revista, explicando a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué está pasando? Queríamos saber, hicimos uno de bases militares hace mucho tiempo, porque es otro tema del que tampoco, ¿sabes? No, luego es otra, que para encontrar las bases ya intentamos encontrar las estadounidenses y también es como falta muchísima transparencia, a ver lo que hay. Yo personalmente conseguir a la base de Bondsteel, que no me lo creía porque hice, antes de meterme en estos líos de La Marea, pues trabajé bastante como reportera y me fascinaba lo que había pasado en la ex Yugoslavia. Y estuve haciendo un libro sobre embargos económicos y ahí acabé en Serbia y fue cuando descubrí Bondsteel y aluciné con lo que había ahí, la expropiación de los pueblos serbios, lo que había sucedido, después aquello fue un pequeño Guantanamito y ese desconocimiento que hay, ¿no? Bueno, aquí tenemos las que tenemos y en eso, pues como es seguridad nacional, nadie se atreve a posicionarse nada. También te digo que, por ejemplo, saber de bases rusas también me gustaría saber. Me encanta saber dónde están todas las bases que puedan ser un peligro para la población en el mundo. O sea, esa información a mí ahora las que más como ciudadana, no estoy hablando como periodista, ya te digo que no me gusta nada el tratamiento. No me gusta, porque es acrítico total. La cumbre que hemos tenido aquí ha sido brutal de acrítica también. Y si haces una crítica, se te juzga mal porque eres pro Putin, o sea, delirante, delirante. Pero dicho esto, también sería interesante ver todo lo que hay por ahí. A mí, como igual que os decía, que el primer trauma fue no poder votar en el referéndum de la OTAN, lo que a mí me traumatizó mucho fue lo que pasó en Chernóbil, esa falta de transparencia, descubrir ahora esa central nuclear de Zaporilla, esa cosa descontrolada y saber cómo atenta eso a la vida, pues también me gustaría que hiciéramos los ejercicios de documentar bien todo, ¿sabes? De no, otra vez más, ¿no? Decir, cuidado. Ahora, el expansionismo de la OTAN, la estuvimos viendo, hicimos de refilón y todavía tenemos algún tema, aunque no lo hemos podido acabar, pero que lo acabaremos sobre, por ejemplo, la OTAN, los influencers que contrató Bueno, hay unas becas alucinantes cuando uno se mete en cómo patrocinan estudios. Y hay alguna web con contenido patrocinado de la OTAN. Yo alucino con el órgano de propaganda que tienen, ¿no? Es normal. Bueno, pues eso habría que explicarlo. Pero dicho esto, también quiero matizar lo otro, ¿eh? Que a veces también nos fijamos solo OTAN, y es que ojalá fuera solo OTAN. Y el ojalá me estáis entendiendo. Gracias, Magda. Sí. Por mi parte, muchas gracias por venir hoy a Demócratas contra el Hola, Régimen, Zaida. además, a estas horas que siempre es más complicado. Te queríamos hacer
otras preguntas y en concreto, ¿cuánta democracia crees que hay en España y cuánto pluralismo en su sistema mediático? A ver, de democracia pues tenemos déficits muy enormes y son obvios. O sea, es que arrastramos pues lo que arrastramos, que no lo hemos superado, estructuras todavía, pues que... Aparte hay algo muy importante, que es el conocimiento que tenemos de esas estructuras democráticas, que además es nulo. O sea, tenemos una población que desconoce muchísimo eh, cómo funciona la democracia y que ha sido, y hay cosas que no, que le cuesta hasta plantearse, lo que hemos tenido, desde empezando por la jefatura de Estado y que no, y que el CIS no quiera preguntar sobre valoraciones. O sea, aquí es que empiezas a mirar y en todos los estamentos hay déficits. También es cierto bueno, por desgracia es que es bastante propio de las democracias liberales, ¿no? Empiezas a mirar en cualquiera y vemos cosas que suceden en Francia o que está pasando ahora en Italia. La verdad es que da bastante miedo. La democracia en general, ojalá estas democracias funcionaran como deberían, pero no las controlamos y es que si no, si realmente la ciudadanía no ejerce control, esperar que sean los poderes del Estado solamente ellos, pues es bastante complicado. Y luego el panorama mediático, bueno, pues hay medios que abiertamente dicen que son del establishment, ¿no? Yo tuve una discusión en un programa en TV3 con el exdirector de La Vanguardia, que es un medio al que le tengo mucho cariño porque he trabajado muchos años allí, ¿no? Pero él sí que decía que eran un gobierno, o sea, que eran un partido del establishment, ¿no? Y claro, yo digo, pero eso es todo lo contrario al periodismo. No puede ser nunca del establishment, tienes que controlar el establishment, ¿no? Y, y en general, pues eso, hay demasiadas connivencias y luego, pues la ciudadanía ahora además, pues con esta nueva crisis, pues es normal que la gente antes, a nosotros nos da hasta corte, ¿no? Cuando hacemos un crowdfunding y decimos, le pides dinero a la gente y luego pensamos, nosotros también estábamos trabajando para la gente, cuando lo hacemos todo en abierto. Y si queremos eso, o sea, hay que elegir entre quién lo paga, siempre lo paga alguien, ¿no? Entonces nosotros ponemos el cuerpo, por decirlo de alguna manera, pero hay que intentar tener medios democráticos y que no sean medios que solo digan lo que nosotros queremos, ¿no? Y ahí falta mucha educación y mucha pluralidad. Los grandes, ahora se van a ver, primero ya no tenemos ni kioscos donde comprar los diarios tradicionales, ¿no? Pero después es todo, no sé, es bastante desolador. No te estoy contestando bien, pero creo que hay déficits muy grandes en ambos. Y luego que entendemos mal, yo creo que de verdad que si tuviéramos más recursos económicos, hay personas de la marea que nos gustaría tener también más pluralidad, gente que está en otro espectro ideológico, pero vamos, no como esa trampa que se hace en los medios de comunicación. Voy a ponerte a alguien de ultraderecha, uno de ultraizquierda, pero ¿esto qué es? Ahí no hay ningún tipo de análisis, bueno, la ultraizquierda, eso sí que me flipa, cuando dicen no, la ultraizquierda del Congreso, que no sé quién será la ultraizquierda del Congreso, no la tengo, vamos, no sé quién es, pero me entendéis un poco, ¿no? De buscar presuntas pluralidades, y la pluralidad es importante, o sea, yo no quiero ir solamente a gente que piensa como yo, ¿no? Y si tuviéramos más recursos, pues lo haríamos, ¿no? Llegamos a bromear una vez con las personas moderadas, ¿no? Queríamos en la sección del moderado, ¿no? Alguien que pusiera cuando nosotros pues tenemos eso, planteamientos más radicales, que ya digo que luego en la información publicada lo que es radical es el enfoque o en dónde ponemos el foco. Pero a mí lo que me gusta, aquella mujer que os dije que nos dijo que nos dejáramos ayudar con campañitas, que podrían hacer mucho por nosotras, pues después le preguntamos por el reportaje y me dijo, mira, no me ha gustado nada, obviamente, pero no puedo criticar nada. Y yo creo que ese es el mejor piropo que te pueden echar. Es decir, vale, todo lo que se contaba ahí, pues obviamente, como no me has podido controlar, pues no es el que a ti te gustaría, pero no me puedes reprochar nada, ¿no? Y esa es un poco nuestra fuerza. Pero es muy difícil que haya eso, o sea, ahora mismo encontrar medios que digas qué bien está costando. Gracias. Y teniendo en cuenta el panorama mediático que tenemos en el Estado español, ¿qué medidas se podrían promover desde los poderes públicos, pero no solo, para mejorar el sistema mediático en el Estado español? Es tan complicado eso, porque yo, conociendo a algunas personas que hablan de intervenir en los medios y sé que tienen unos ramalazos poco democráticos y que les gusta poco la pluralidad, me da muchísimo miedo.
O sea, soy muy sincera. Hay gente que digo, pero es que si no te conociera igual me sonaría muy bien, pero es que conozco a lo tonto, vas conociendo a demasiadas personas. Entonces, por supuesto, las administraciones se tendrían que concentrar en tener los mejores medios públicos posible y no es tan difícil encontrar profesionales. Ya digo, el Consejo de Informativos de Televisión Española, ahí hay unos profesionales brutales y son gente en la que tiene muy buen criterio y se podría mejorar muchísimo. Una cosa que he hecho mucho de menos, y esto pues es de autoorganización, eran los comités de redacción. Había un comité de redacción en La Vanguardia buenísimo. O hubo, por ejemplo, cuando en El País hubo un par de pollos gordos, que el comité de redacción consiguió que salieran rectificaciones importantes. Es, la fuerza de periodistas honestos que los hay en todos los medios, de todo el espectro, profesionales buenos, mejoraría muchísimo. ¿El qué tienen que hacer los medios? De verdad que esa pregunta muchas veces me la he hecho y a veces digo, sí, tendría que haber algo de regulación. Me parece infame que se pueda difamar y que no pase absolutamente nada. Pero claro, te da tanto miedo decir, cuidado con la libertad de expresión, que muchas veces no es libertad de expresión, no nos engañemos, pero que esto en manos de según quién, lo que podría significar, ¿no? La censura que podría venir, que es que me da pavor. No sé si los remedios, de verdad, si alguien tiene en mente un modelo que de verdad permita que sea más democrático y más plural, me encantaría, pero yo no lo conozco y me da bastante miedo. Pues gracias, Magda. Una vez hemos hecho estas preguntas, como siempre, dejamos abierto al público, por favor, de pedir la palabra con el iconito, como por ejemplo ha hecho Fulvio. Nosotros os pasaremos la voz. Tenéis 2 minutos para hacer una pregunta o comentario y también podéis dejar vuestro comentario en el hashtag Demócratas contra el Régimen 51. Así que, Fulvio, cuando quieras. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por este espacio tan interesante que habéis puesto en marcha, como siempre, esta noche también. Yo quería aportar solamente una pequeña reflexión sobre lo que se comentaba antes de déficit democrático. Padecemos el déficit de origen que está en cuanto digamos, la transhumancia, que la llamo yo, no la transición, la transhumancia desde el fascismo, desde el franquismo institucional al franquismo constitucional. Si solamente mirad un poco la Constitución española, os daréis cuenta de que es un modelo donde se protege fundamentalmente el poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene unas prerrogativas muy importantes y sobre todo lo que no tiene es un contrapoder en la democracia participativa. Me explicaré rápidamente. Por ejemplo, en tema de un referéndum. El referéndum, lo único que puede convocar en España un referéndum consultivo es el presidente del gobierno. Pero, por el otro lado, la ciudadanía no tiene un contrapoder de convocar un referéndum para, por ejemplo, poner en discusión algunas leyes. Yo me hago al ejemplo que conozco mejor, que es el de Italia, donde existe la institución de referéndum derogativo popular, donde la gente recoge firmas, presenta a la Corte Constitucional un quesito donde dice, ¿quiere usted que este artículo o esta ley en concreto sea derogada? Y se han hecho cosas tan importantes como, por ejemplo, se derogó la ley del nuclear en Italia. En Italia no hay energía nuclear porque lo decidió un referéndum el pueblo. Algunos, digamos, grupos de derecha intentaron recortar la ley del divorcio, la ley del aborto, y tampoco pasó porque el referéndum así no lo quiso. Y aquí en España no tenemos este poder. Por otro lado, tenemos un poder ejecutivo que puede, el presidente del gobierno, convocar elecciones cuando le apetezca, disolver las Cortes, y por otro lado tenemos la iniciativa legislativa popular, que es un instrumento tan endeble que si miráis las veces que se han intentado llevar a buen puerto, pues no se ha conseguido prácticamente en ninguna ocasión. Pues esto creo que es un déficit importantísimo, que es básico, para luego poder intentar construir otras instituciones más democráticas. Gracias, Fulvio.
si hay alguna otra pregunta del público. Sabéis que para nosotros es muy importante que hable todo el mundo porque también es parte del ethos de hacer esto, que la gente tenga acceso a poder hacer estos ejercicios de rendición de cuentas, en este caso medios como La Marea. Mientras le vamos planteando a Magda las dos preguntas para que la vaya pensando, que hacemos siempre al final, que son que proponga una cuenta que cree que se podría animar a venirse al programa a responder preguntas y otra que le deje una pregunta a alguno de los siguientes invitados, que en el próximo día serán Patricia López, la directora de Crónica Libre, y Alejandro Cao de Benós, el representante de Corea del Norte. Entonces, si le quiere dejar una pregunta a cualquiera de los dos y lo otro, si alguien que crea que podría venir. Y mientras que se lo vaya pensando y a ver si alguien más se anima a participar. Yo también tengo una pregunta, Magda. Es ¿Sí? que desde aquí animamos a todo el mundo a que participe del crowdfunding de La Marea, pero la pregunta es, ¿qué pasa si no se consiguen los objetivos? Se autodestruye. No, si no se consigue el objetivo del crowdfunding es que no lo hemos querido plantear. Ahora me estaba aquí hablando y me acaba de llegar un mensajito, hemos superado los 90.000 euros, o sea que mientras que estamos aquí hablando, lo cual es muy bonito, no lo queremos plantear porque creemos que lo vamos a conseguir. La verdad es que la marea, pues con todas las críticas que se nos pueden hacer, porque son muchas, o sea, muchas, pues tiene una comunidad que parece que sea pequeña, pero que está muy, o sea, que está realmente muy comprometida, ¿no? Que yo creo precisamente creo que es esa rendición de cuentas. Yo animaría a que la gente la hiciera porque sale a cuenta. O sea, cuando tú eres transparente y la gente ve y confía en ti, sabe en qué te gastas el dinero y por qué lo haces, te responde. Y siempre nos han respondido. La verdad es que todos los crowdfundings que hemos hecho, tenemos en goteo el récord de mecenas en el puesto número 1 y en el puesto número 2. Y luego también teníamos el de climática. Bueno, el primero fue el de Llevexigo, que tiene más de 3.300 personas que han donado. Luego el de Por Todas, que en breve también vamos a presentar ahí las conclusiones de este estudio sobre feminicidios, que no se hubiera podido hacer de otra manera porque, bueno, yo he trabajado eso, ¿no? En medios grandes y si le hubiera ido a alguno de mis jefes, que se me dan jefes, a decirles que queríamos hacer una investigación periodística para pedir responsabilidades sobre qué sucede después del asesinato de una mujer, que no sea simplemente una historia humana, sino saber por qué, si se ha hecho algo después para prevenirlo, si se invierte más en formación, en recursos, no simplemente qué bonito el homenaje, que es indispensable porque es eso, ¿no? Es también justicia y reparación, memoria, pero ir a más, eso no me hubieran dicho que estoy loca, jamás se hubiera hecho, ¿no? Y ahí también respondió la gente. Costó muchísimo que el crowdfunding, mira, no sé cómo hemos estado tan locas de volver a sacar porque es un sufrimiento un crowdfunding, se paraliza un poco toda la vida, pero no nos planteamos. Si no lo consiguiéramos, pues ya veremos lo que hacemos. Ya veríamos, porque toda esa gente yo creo que respondería, los que han donado, lo hacen porque quieren este tipo de periodismo y ya veríamos, pero no, de verdad que no nos lo planteamos. Siempre es que hay un plan B, no hay un plan B, porque es que no tenemos tiempo para hacer el plan A. Si me pongo a hacer el plan B, me muero. Entonces, no lo contemplamos. Qué mala respuesta, pero es que es verdad. Bueno, al menos es un all-in. ¿Cómo? Ahora, que es un all-in. Ah, sí, exacto. Sí. Mateo. Buenas nit. Bueno, como nadie está hablando, yo quería plantear dos preguntas. Bueno, dos cosas solo para que digas tu opinión sobre eso. Primero es sobre tu opinión acerca de la detención / secuestro de Pablo González y el hecho de que siga detenido en Polonia. Y lo segundo sería tu opinión sobre la política de censura, porque no se le puede llamar de otra manera, que se ha estado siguiendo en Europa desde febrero.
Y Respecto sobre este la tema. censura a medios, sobre la censura a ciertas personas y sobre eso. Quería saber tu opinión solamente. Gracias por dejar participar. Pues sobre la detención de Pablo González, tú lo has definido como un secuestro, lo que desde luego, por lo menos sus derechos están todos totalmente secuestrados. Y aquí hay un silencio brutal y es una de las vergüenzas que tiene que también, sobre las que tenía que dar algún tipo de explicación este gobierno. Ya no me quiero meter en Marruecos y todo eso, pero lleva unas cuantas relacionadas con derechos humanos, derechos civiles, bastante gorditas, ¿no? Entonces me merece, pues no sé, yo siempre, igual que doy la presunción de inocencia, bueno, que la tenemos que respetar todos, también se supone que habrá algo, pero como no, es que o sea, es que es alucinante, o sea, que la total opacidad es cuando dices, pues no va a haber nada, no va a haber nada, y entonces no entiendo por qué nuestro gobierno no hace nada. No es normal. O sea, esto es un abuso que nos debería alertar a todas porque hoy es Pablo y cualquier día puede ser, pues nada. Bueno, lo importante es que hoy es Pablo y no debería estar ocurriendo. Y sobre la censura en Europa, pues me parece que además ha sido tampoco inteligente porque hay formas de censurar muy mucho más sutiles, ¿no? De cómo conseguir que se desinforme todo el tiempo. Esa es la mejor de las censuras. Quedar como un censor no me parece nada, vamos, no me parece nada inteligente, aparte de lo que pienso como persona que cree en la libertad de expresión y de información. Luego, sí que es cierto que hay medios, que hay una propaganda, querer mezclarlo, porque yo puedo ser muy crítica con según qué propagandas y según qué informaciones alucinantes de también presuntos medios al servicio de según qué países, pero es que de esos hay muchísimos. O sea, es que no solamente de los países que... Ahora ya no se habla del eje del mal, se va renovando, ¿no? Es como una lista de cada vez le toca a uno ser el malo, según siempre lo dictan los mismos, ¿no? Pero vamos, me parece inadmisible, me parece que eso vamos, que no es aceptable. Sí, y sobre uno de los medios censurados como RT, que lideraba en YouTube, por ejemplo, en medios de comunicación en habla hispana, RT en español era muy potente, en Telegram también lo han echado abajo. Ese medio de comunicación RT, aparte de lo que vemos por Twitter y demás, ahora Elena Villar y es una de las más conocidas. Los pocos ratos que nosotros pudimos verla en televisión, recuerdo que hablaron de temas que me parecieron espectaculares, que nunca lo había visto en otros medios y desde luego no en otras televisiones. Por ejemplo, algo que ha salido aquí, lo de las bases de Estados Unidos, no habla de la de Rusia, quiero recordar, pero sí al menos denunciaba las del país que tiene más bases militares del mundo, que es Estados Unidos, y denunciaba que tenía más de 700. Y también había otros temas, como por ejemplo lo de las cloacas, entrevistando a Patricia López, que le hicieron una entrevista allí en RT y sin embargo en los medios españoles ha estado vetada. O cuando una vez que estaban haciendo un reportaje sobre cambio climático, no ponían tanto el foco como hacen aquí en el comportamiento individual de las personas, sino en el papel de las grandes empresas contaminantes en todo el entramado. Entonces, es realmente lamentable, gravísimo que se hayan cargado esa televisión y otros medios cuando ya teníamos un sistema mediático con tan poco pluralismo. Lo que han hecho con la excusa de Ucrania es reducirlo más todavía y que haya todavía menos opciones. Sí, o sea, quita menos opciones, pero Russia Today daba también, y ya digo que estoy en contra de esa censura, pero en Russia Today, pues tú mismo lo has dicho, Noel, o sea, ahí no íbamos a encontrar jamás una información crítica. Me encantaría que me explicaran las políticas contra el calentamiento global de Rusia. Me encantaría que me las explicara alguien, porque desde aquí es imposible. O sea, si yo quisiera informar de algo que intentamos una vez además y contactamos con ellos para unas informaciones y nos ponían a alguien que decía, no, este es el que ponemos siempre para todo. Digo, no, perdona, te estoy pidiendo un especialista. No, este tal, funcionan. ¿Cómo funcionan? Entonces ahí también, y en un momento que ya digo que se quede muy claro que estoy en contra de que se haya censurado, pero ahí, pues claro, era como te dan una pequeña joyita que no vas a encontrar en ningún lugar, es verdad,
pero te están dando solo una parte del pastel interesada. Lo que pasa es que estamos tan sedientas de encontrar otras informaciones en este panorama que a lo mejor nos podía compensar, pero luego también había otras cosas tan delirantes de ya pasando de no de conspiranoias, pero de cosas muy chungas de decir esto qué es, ¿no? Entonces, que lo pongamos en su justa medida, creo que hay que denunciar la censura. El medio de comunicación, pues hay que saber cómo leerlo, saber decir, sí, esto me lo cuentas, pero aquello no, que es que a mí eso es que me da muchísima rabia. O sea, cuando todo el rato está muy bien, porque así tendremos que leer 5 medios de comunicación para tener una opinión formada, pero ¿quién de nosotros puede estar leyendo 5 medios de comunicación? Entonces me gustaría que fueran más honestos y se comían partes muy importantes de la información. Entonces ya digo, mi experiencia fue esa, ¿no? A mí a veces me pidieron alguna colaboración y no la quise hacer, tampoco quise ir a Hispantelevisión, que había gente que solo veía como una maravilla, ¿no? Porque había pequeñas joyas, ese es el truco, la Fox también nos ponía Los Simpson, ¿no? Ay, qué bien. Yo, Hispantelevisión, después de haber estado en Irán y conociendo lo de Irán, no podía ir a esa televisión por mucho que hubiese algún programa muy interesante y además te pagaran. No, no me da la gana, porque es que todo eso está también dentro de un sistema mediático muy bestia. Tampoco he ido a medios capitalistas que te pagan mucho y que hubiera sido exactamente lo mismo y que, bueno, nos estamos entendiendo. Pero sí que me gustaría que podamos hacer la crítica de sí, esto no se debió hacer, esto es censura, esto es peligrosísimo, pero no magnifiquemos según qué cosas. Aunque haya profesionales ahí, brutales, que hacen un trabajo buenísimo. Sí, y además es que es contrario a la Constitución, el artículo 20.4, si mal no recuerdo, expresa claramente que si no hay una orden judicial no se puede cerrar un medio de comunicación. Aarón, no sé si quieres intervenir. Hola. Hola. Solo quería preguntar una cosa. Eh, alguien, no recuerdo muy bien, alguien había dicho que había estado trabajando en grandes medios de comunicación, o sea, en altos. Era pues para preguntarle cómo llevan el tema de las jerarquías y así. O sea, sería la jerarquía a la hora de trabajar. A ver, no sé si te refieres a mí. Yo empecé trabajando como becaria en La Vanguardia y después me cogieron. Y claro, la jerarquía a mí no me afectaba, porque, bueno, claro que me afectaba. Me afectaba pues porque había jefes que yo les proponía temas o ellos me los proponían y los hacía. Tuve muchísima suerte en La Vanguardia. Solamente una vez tuve un pollo porque había una cosa que yo no veía, acabé en el despacho del director para que defendiera mi posición y me dejó defenderla y estuvo muy bien. Y no, o sea, en ese sentido, yo no he vivido censura tampoco en público donde tuve peleas antológicas con mis jefes, ¿no? Y yo llegué a ser jefa de sección en el diario público, ¿no? Pero la forma que había, pues si yo digo, cuando hacía autocrítica mirando para atrás, digo, mira, yo iba toda feliz allí en La Vanguardia y llamaban por las mañanas a la reunión que sonaba la campanilla esa o botón nuclear, ya no sé lo que era, y que decía la reunión de la aquelarre, ¿no? Y yo siempre lo comento eso, digo, no sé por qué llamaban aquelarre si todo eran tíos, había alguna tía y ya está. Entonces allí los súper jefazos decidían cómo jerarquizar la información, se peleaban para ver si mi tema va en portada o no, pero yo jamás estaba en esas discusiones. Luego pensé, dije, ustedes estaban aquí con el 3%, que yo de eso no me enteraba nada, yo hacía mis temas sociales y luego ya hubo un momento y yo me fui porque quería hacer reporterismo y me autoenviaba a sitios que, pues un poco lo que os decía, ¿no? Que si proponía según qué cosas, una investigación que fuese muy cara, pues te miraban con cara de rara, ¿no? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando la cumbre de antiglobalización de Génova, pues yo dije, cuando estaba escuchando yo en la tele de mi casa en ese momento que se suspendía el espacio Schengen y que no se podía circular, yo no daba crédito, era la primera vez, y dije, tío, mandadme, no me mandaron, me tuve que autoenviar, por supuesto que después, encima como se lió la que se lió y mataron a Carlos Giuliani, luego todo eso fue informativamente interesante, ¿no? Pero claro, hay intereses que además no te enteras. Cuando estás en la redacción, tú haces tu trabajo lo mejor posible y la mayoría de compañeros, pues no, si no estás en política, que ahí sí que yo ya al final de estar en una redacción de estas sí que veía a compañeros amargados porque venía algún jefe y se notaba que estaba presionando para cambiar algún titular o tira por aquí, y el tira por aquí es muy importante porque si tiras por aquí y los 2 primeros párrafos te los condicionan, la gente no va a llegar al cuarto.
y ver que algún compañero retiraba su firma, pues eso ocurre dentro de las redacciones. Luego, cuando tú ves que de repente vas al comedor de personal y hay una serie de productos que dices, hostia, ¿y esto quién lo ha traído? Ah, no, han venido a una reunión y son gente que luego no pone la publicidad descaradamente, sino que, bueno, se granjean simpatías y igual que dejan pues croissants para que la plebe de la redacción desayune ese día, pues se darán otros regalos más grandes por arriba, ¿no? Pero en el fondo no te enteras mucho, no te enteras. Yo en el diario público sí que estuve en el comité de empresa, pero y ahí pues sí que me enteraba más de lo que eran las cuestiones laborales y me peleaba pues con mis compañeros. Pero si no estás en una jefatura de una de las secciones economía política, normalmente no recibes demasiadas presiones, la verdad. Vale, gracias. Es que vengo de ver justo hoy un documental que era pues de Estados Unidos y de abusos y cómo era un poco el mundo del periodismo, pero era de un periódico en Estados Unidos. A ver, era una peli en la que pues era uno ficticio, pero creo que hacía alusión al New York Times, creo. Y pues eso, mostraban un poco cómo era el mundo y pues había movidas muy feas y así. Y también tenía ganas de preguntar otra última cosa, esta rápida. Eh, exactamente, no sé, libertad digital y este tipo de OK Diario y este tipo ¿cómo se dice? Periódicos de fake news, ¿no se les puede ilegalizar? O sea, está comprobado de que, no sé, Neutral no, Libertad Digital ha sido, le han pagado gente del PP y que están todo el rato soltando fake news. No sé, siempre me he hecho esa duda de no se les puede tocar ni hacer nada. Pues nosotros en La Marea demandamos a Ocadiario y a Inda por decir que La Marea vivía de Carmena y que éramos un medio subvencionado. Y lo perdimos el juicio, porque aunque se demostraba que no podíamos vivir de no sé cuánto dinero era, pero era una cosa tan ridícula lo que salía, pero dijo el juez que, hombre, algo nos aportaba, que aunque fuesen, es que no sé si eran 600 euros de una cosa y 800 de otra y dos anuncios de nada, o sea, era nada, o sea, con eso no pagábamos ni, en fin, nada, pero que algo había y podían decir impunemente, pues aparte de que nos han llamado, luego otro Germán Tertsen nos puede llamar ese periódico basura, no sé qué, de todo, y la verdad es que la indefensión es absoluta, perdimos bueno, lo perdimos y luego cuando recurrimos, pues tuvimos que pagar las costas. Entonces, no sé si ese ejemplo te dice algo, pero es un poco complicado. Se puede decir eso y decir, bueno, algo de verdad hay, algo te han dado. Vale, pues ya está. En el caso de OK Diario, como mínimo, sería bastante perseguible porque hay bastantes pruebas. Recordemos, por ejemplo, a Ernesto Caixa, que lo explicaba muy bien, en Telemadrid y la presentadora le intentaba cortar y le intentaba cortar porque, claro, OK Diario ha sido lanzado por el poder, ha estado presente en prácticamente todas las tertulias de televisión con una asiduidad tremenda y está demostrado que el PP sacó Diario con muchísimo dinero público y luego le ha seguido dando dinero público para delinquir contra rivales políticos, en este caso contra Podemos e independentistas. Entonces, en el caso de Diario, como mínimo, desde luego que habría un caso si hubiera la más mínima justicia. Es el 20.5 en concreto, el artículo de la Constitución que dice: solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Claro, en esta época, en el siglo XXI, el secuestro también incluiría lo que se ha hecho a esos medios, como lo que citábamos antes con la excusa de Ucrania. Y también es relevante para esto que estamos tratando respecto a la pregunta que hacía el compañero. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o si no ya pasamos a las dos últimas que le habíamos dicho, a Magda. Pues Nel, yo tengo una. Magda, ha sido muy interesante lo que has dicho sobre las peleas de poner o no
determinada noticia, ¿no? En portada o no. Entonces, esto me ha generado dos preguntas. La primera, si la redacción creo que la tenéis en Madrid. No, ahora estamos dispersas por el mundo. Nuestra última redacción estuvo en la calle Carretas, pero el dueño nos echó para montar un Airbnb y ha fracasado el pobre, tampoco le deseo mucho mal, pero nada, nos echó. Y entonces nos acogieron en un coworking por un tiempo y después como nos ha pillado ya la COVID, etcétera, pues cada uno está en un punto y nos reunimos cuando podemos. ¿Y cómo hacéis para tener algún tipo de balance entre las problemáticas que suceden en las diferentes naciones del Estado español, si es que existe, o si consideras que eso es una de las debilidades que se podrían superar teniendo más financiación? A ver, siempre estamos intentando estar atentas. El que estemos cada uno en una comunidad autónoma, por decirlo de alguna manera, pues tenemos a Dani Domínguez que, bueno, siempre está atento a proponer problemáticas de Extremadura. Hemos dedicado varios reportajes sobre todo lo que tiene que ver con el nuevo extractivismo, ¿no? Y las críticas a esa transición ecológica y todo lo que se está haciendo. Tal. De esas hemos sacado varios reportajes. Después tenemos a Andalucía, está bastante bien cubierta porque Olivia Carballar es una pedazo periodista y bueno, lo que hacemos es que sale un dossier, y por ejemplo este dossier que es un poco raro, el que estamos a punto de mandar a imprenta, pues ahí hay muchísimas fuentes andaluzas y empieza hablando de Andalucía, ¿no? Que se nota, a veces decimos, uy, te está pasando mucho, Olivia? Siempre ahí. Y yo, por ejemplo, pues claro, bueno, soy un poco andaluza, que antes no hablaba con Noel Bandera, que creo que somos medio primos, estamos descubriendo, ¿no? Noel, y haremos una genealogía un día de estos. Pero, por ejemplo, nosotros con Cataluña lo tratamos, de hecho, la cooperativa decidió añadir un punto a nuestros principios editoriales que era el derecho a la autodeterminación de los pueblos y dedicamos una portada que se movió bastante, que era Quiero un referéndum para Cataluña, y hablábamos con gente de todo el Estado que explicaba por qué quería un referéndum para el pueblo catalán, ¿no? Y hemos intentado dar el máximo de cobertura. Ahora, por ejemplo, en este número de La Marea, el nuevo, pues la contraportada del suplemento cultural va en euskera y luego lo puedes ver traducido al castellano en la web, ¿no? Pero más bueno, hicimos ahora con Pablo Batalla, le pedimos que fuese a hacer una serie de reportajes sobre Bildu en el País Vasco y bueno, hicimos también uno muy, muy bueno con Edurne Portela y con Aitor Merino sobre todo lo que tenía que ver con presos vascos, ¿no? Donde la política de dispersión, ¿no? O sea, intentamos siempre tener presente lo que hay. Antes teníamos un pequeño lobby valenciano, que como yo sé que estáis en Valencia, pero ahora no tenemos a nadie ahí, se nota mucho. La verdad que teníamos una cantidad de temas valencianos y eso a veces también se juzga, ¿no? Que dices, hostia, de este tema nunca habláis, es que realmente es menos accesible. En Canarias tenemos a Eduardo Robaina, hemos podido hacer unas coberturas que nosotros lo admitimos. Tiene mucho que ver con que puedas tener una persona allí. Si tuvimos que enviar a alguien a cubrir las crisis en Arguineguín, no nos lo podríamos permitir, pero el hecho de que él esté en Gran Canaria, pues decíamos, sí, deja lo que estés haciendo y ve a hacer una cobertura de esto, ¿no? Muchas veces tiene que ver con eso. Lo querrías hacer todo y no llegas a más. Pues gracias, Magda. Y la verdad es que me ha hecho mucha gracia lo de que seáis medio primos súper lejanos, porque cuando vi tu apellido tuve esa duda. Yo también. Sí, es que no somos tantos banderas por el mundo, ¿eh? Y yo le decía a Noel que somos un poco pavos, no sé si se me habrá mosqueado, y luego somos muy sensiblones, somos un poco blanderas. Pero igual tú eres una persona muy dura, ¿eh? Yo no. Y mientras lo dices, veo que se ha conectado mi hermano, pero bueno, vamos a dejar el tema familiar. Lo que te quería, al hilo de esto que decías, mandamos nuestra solidaridad con Dani Domínguez y también con el otro periodista que ha sido amenazado por la policía, ¿no? Por grupos de WhatsApp, de policía, que lo están amedrentando. Y a Miquel Ramos también es el otro, Miquel Ramos y Dani Domínguez, ¿no? Son los dos que han sido señalados por grupos de policías y entonces os mandamos la solidaridad, por supuesto, como no puede ser de otra manera.
y pues preguntarte cuánto franquismo y cuánta ultraderecha hay en los mandos y en las bases de las Fuerzas Armadas. Por esa pregunta me encantaría tener la respuesta, porque sería muy bueno que pudiéramos saberlo, pero ahí también hay una falta de transparencia que cuando hemos hecho alguna pregunta, porque hemos publicado bastantes historias, sobre todo gracias a Miquel Ramos y también a Antonio Maestre, que ambos tienen muy buenas fuentes, sobre bueno, algunas prácticas, vamos, fascistas directamente, en cuarteles de un tipo y de otro. No hay manera de saber ni qué tipo de sanciones se imponen, ni qué se va a intentar hacer, no hay manera. O sea, ahí no, cuando conseguimos que nos contesten son siempre evasivas, sí, ya se ha hecho, ya se está investigando, entonces es muy difícil saberlo. Sí que quería a los tres compañeros a Miquel, a Dani y a Antonio, que la verdad es que se la juegan más de lo que parece y muchas veces precisamente a lo mejor por esas trifulcas no se valora el trabajo que hacen, las amenazas que reciben, se exponen muchísimo. Y a veces, pues la verdad es que, bueno, es de agradecer porque se han denunciado abusos importantes en un medio pequeñito y tienen mucho mérito mis compañeros, la verdad. Y sobre las dos últimas cuestiones que te adelantábamos antes. Pues soy malísima, no sabía que me ibais a poner deberes, pero antes he visto que estaba por aquí Pinti Parada, Merche Negro, que es una periodista que hace Calle como nadie, y a mí me gustaría que contara cosas. También os podría recomendar a nuestra colaboradora Zara Palomeque, que además sabe muchísimo de cambio climático y que tiene unos análisis de Estados Unidos muy buenos. La verdad que se aprende muchísimo con ella, pero que también sería una opción por abrir por eso, ¿no? Porque nos dé las perspectivas desde eso, de todo lo que ha sabido desde del imperio. Y recomendaría cualquiera de ellas. Vale, pues nos la apuntamos, gracias. Y si quiere plantear alguna pregunta o a Patricia López o al Alejandro Cao de Benós. Pues a Patricia, la verdad que con el trabajo tan interesante y lo que es bueno, los temas tan complicados en los que se mete, sí que me gustaría que hablara de cómo va el medio que han creado y cómo ve, que si pudiera explicar, porque creo que es muy importante la diferencia que hay entre el periodismo de filtración y el de investigación, que todo el periodismo de filtración necesita una investigación, eso desde luego hay que contrastarlo, porque cuando te pasa una filtración sí ya sabemos todas que es interesada, pero me gustaría que diera consejos porque podemos aprender mucho de ella y sobre todo esa distinción, ¿no? Que a veces hay una competición, me da un poco también de rabia y no es por su trabajo, sino en general de cuando se habla de lo que hemos conseguido, es decir, te la han filtrado porque eres un medio que le va a dar esa repercusión, ¿no? Y creo que dentro de lo que es la educación mediática deberíamos saber cosas como ese tipo, porque la investigación, cuando decidimos activamente voy a saber porque aquí huele a cloaca, no espero a que me venga la cloaca, sino que aquí me cojo y me meto dentro porque es importante. Eso tiene mucho mérito y ella de eso sabe mucho y podría explicar, enseñarnos muchas claves. Pues muchas gracias, Magda Bandera, directora de La Marea. Si te parece, dejamos una última intervención que has levantado la mano de Pachi. Sí, hola, buenas noches. Yo quería preguntar o interesar si La Marea y otros medios conocen una noticia muy importante que sucedió el 13 de septiembre. Sabéis que el gobierno ha liberado o va a librar 26.000 millones de pesetas de euros para armamento. A su vez, sabéis que el 13 de septiembre entró en Indra con un 10% el grupo Amber Capital, accionista del país, y cinco días. ¿Habéis notado el cambio radical del país con relación al PSOE? En todas las franjas de información, desde Ángeles Barceló a Facino, a todos. ¿Me puedes decir algo al respecto? Muchas gracias. Buenas noches. Hola, Pachi, pues me temo que no te puedo decir mucho, pero sí que he tomado nota porque yo no lo sabía. Sí, pues mira, 13 de septiembre, Amber Capital
alcanza el 9,99 de las acciones de Indra. Indra, armamento, no Indra. Sí, lo estoy viendo aquí ahora mismo. Mientras No que hay ibas que hablando, con las encuestas. Eso es una tapadera. Hay muchos millones por medio. Y es curioso que entrar en el accionariado de Indra y pegar un giro de 100 grados. O sea, ¿qué has notado exactamente? ¿qué corrupción estamos viviendo en este país? No tiene remedio. Lo lamento decíroslo, no tiene remedio. Hasta que el PSOE no desaparezca de la escena política en este país no puede tener democracia. Lo miréis por donde lo miréis. No es el momento de analizarlo, pero lo podemos discutir y hay gente que lo podrá discutir mejor que yo. El cáncer de este país es un partido que se dice socialista y obrero y es de derechas. Ya eliminado a la izquierda. Y es la ruina total de este país. Y perdonadme, y no me sale. Buenas noches. Gracias Pachi. Buenas noches. Pues he pensado en eso cuando Magda apuntaba a la ausencia de ultraizquierda. Estaba pensando en eso, digo, pero si la inmensa mayoría de los diputados que se dicen de izquierda están regalando al PSOE año tras año las leyes más importantes, los presupuestos, con la excepción de 2 diputados de la CUP y 1 del BNG, los demás están regalando, porque no hay otra palabra para decirlo, regalar. Porque si año tras año Unidas Podemos, que es el principal, y además comparte gobierno, está diciendo, mira, aprobamos los presupuestos, pero tienes que aprobar la ley de vivienda antes de 3 meses o antes de 4 meses. Y pasa al año siguiente y no ha ocurrido. Y dice, mira, vale, pues te apruebo otra vez los presupuestos por la ley de vivienda, pero tienes que hacerlo antes de 3 meses. Y otra vez se vuelve a incumplir y así hasta 4 veces. Y esta última vez, que justo ahora se la noticia, hoy o ayer, de que va avanzando el trámite de los presupuestos de 2023, nuevamente, pero ya directamente Podemos ha renunciado a la ley de vivienda y dice, no, ya el PSOE no la va a aprobar, entonces ya vamos a movilizar a la calle. Ahora vaya a movilizar a la calle después de haber estado desactivándola continuamente y de que vosotros hayáis dicho que no estáis representando, pero ¿cómo que no estáis representando a todos los millones de personas de la clase trabajadora o indignados o demócratas o de izquierda o progresistas, lo que sea? Si año tras año le regaláis los votos al PSOE, que el 15M nació contra el PSOE. Y de hecho nació contra Zapatero, que era el supuesto más progresista del PSOE. Y ahora ese mismo Zapatero es el referente de Podemos. Y desde hace años y años. No. Aquí hace falta izquierda mínima, una mínima izquierda, que por supuesto que sea anti-OTAN, que por supuesto que no regale a las leyes importantes al PSOE, que no se contente con migajas migajas en algunos ámbitos. En otros ámbitos que hay retrocesos y retrocesos, como lo que hemos dicho antes y que ha apuntado muy bien Pachi, ese dato de 26.000 millones, 26.208 millones, ese es el dato real, no el que nos dan en otros medios que cuando por fin hablan de tema militar puntualmente, dan solo el del Ministerio de Defensa. No, al Ministerio de Defensa hay que añadirle mucho más del doble de millones lo que es el gasto militar. Y eso es sin contar toda la deuda que genera tanto gasto militar. Y bueno, vamos a agradecerle a Magda que haya estado aquí esta noche. Además, cuando todavía no está, creo, del todo recuperada, entonces tiene más mérito aún y mandarle un abrazo y si quiere hacer una última intervención. Pues no, ya estoy casi recuperada, ya está. No, ahora mi vida es eso, sobrevivir al crowdfunding, pero al COVID creo que he sobrevivido. Que ha sido un gusto escucharos, me gusta mucho el planteamiento de que la gente pueda intervenir de esta manera, eso es lo que hace diferente el espacio. Y nada, alguna vez la próxima temporada, si queréis que venga algún otro compañero o cualquier cosa, que aquí estamos para lo que queráis. Genial, mucho ánimo con el crowdfunding. Os quedan todavía esos 10 días y pico, ¿no? Un ratito. Queda más dinero que días, pero vamos, no pasa nada. Vamos bien. Muchas gracias por todo. Venga, buena Muchas nit. gracias, Magda. Buena nit. Hasta luego. Buena nit. Desayunando, adelante.
Yo lo único que, bueno, que sí, ¿no? Ya, lo del reportaje de Ballín, analizando los medios, de lo que ha dicho el compañero Pachi sobre el PSOE, que te invito que lo leas, dice mucho porque aparte del apoyo a Podemos dentro de ahí, de ese artículo, los llama iliberal, o sea, reconoce que no hay izquierda. Es lo único verdadero que saca Ballín en ese artículo, o por lo menos fue mi deducción, porque a los demás nos llama enfadados posmodernos, o es mi análisis, no sé qué pensaréis vosotros, y lo quería aportar ya que lo has nombrado, Noel, que lo veo muy importante porque ese artículo destapa muchas cosas que era lo que no quería hacer Ballín. Sí, creo que la expresión es como tú lo has dicho. Si Pachi quiere comentar sobre este tema, o Aarón. Bueno, yo sinceramente sobre la gente de la vanguardia no quiero opinar. No me merece el respeto, no me merece o sea, no quiero perder mis 5 minutos. Solo quiero llamar la atención de a qué grado hemos llegado cuando la gente de Podemos en Twitter está alabando un artículo de Luis Marias. Ese día lloré. Porque es que, claro, un chaval de 30 años no sabe quién es Luis Marias. No sabe. No sabe. Puede votar a Podemos, puede estar en los círculos, pero no sabe la trayectoria, no sabe quién es. O sea, a este grado hemos llegado. A esta degradación política hemos llegado. Entonces me reafirmo en lo dicho. Este país no tiene remedio mientras exista el PSOE, porque el PSOE está ocupando, el PSOE y los medios, todos sin excepción, o el 99%, están ocupando un espacio de izquierdas que no les corresponde. Es una derecha civilizada. Entonces, ¿qué ocurre? Que si le dan la izquierda al PSOE, toda esta gente, y la gente cree, como dice Felipe González, es verdad lo que dicen, no tenemos remedio. Y a los hechos me admito. Yo me salí de Podemos en el momento que pactó con el PSOE, porque sabía que era el fin de Podemos, pero no el fin de Podemos, el fin de las personas que creíamos que algo se podía cambiar. Entonces, no quiero seguir sobre el tema de que revolución, no revolución. En este país, ciñéndonos a este país, a España, España no tiene solución hasta que no desaparezca el Podemos. O sea, perdón, el PSOE. Estuvo a punto de desaparecer, estuvo a punto, pero vino este sinvergüenza y lo rescató. Y perdonar lo de sinvergüenza. Pero es que es así. Este sinvergüenza con alguien rescató, le sacó de donde estaba, que ahí podíamos haber empezado. Buenas noches y perdonar la vehemencia. Y bienvenidos otra vez, aquí estamos, porque estar con vosotros es estar con mucha gente que quiero y la mayoría de gente que está aquí la quiero. Buenas noches, un abrazo, de verdad. Buenas noches, Pachi, muchas gracias. La verdad es que a nosotros también ya nos ha hecho ilusión volver con Demócratas contra el Régimen, estar aquí con vosotros. Además, ahora, para los que nos escucháis, sabéis que tenemos a Joan, y ahora Joan ya es más mayor, así que es un poquito más fácil hacer esto. Y esto también ha sido una de las causas por las que hemos decidido empezar un poquito antes, a partir de ahora, el Demócratas contra el Régimen. Entonces, a partir de ahora empezaremos a las 21:45, igual que hoy. Para los que veníais en la primera temporada ya estáis acostumbrados a las 10. Y también vamos a acabar un poquito antes siempre. Entonces, la idea es que los espacios sean 1 hora y media, precisamente para poder conciliar, ¿no? Sobre todo teniendo al Joan tan pequeñito. Mateo. Sí, mis disculpas por no haber saludado correctamente con el tiempo de 2 minutos, pero bueno,
desde aquí yo también os agradezco y os saludo y espero que esta temporada sea espectacular y yo creo que hay mucho potencial en estos space, la verdad. Y solo tiene una duda pequeña. Hace 6 días me aparece en un tweet que puso a Control que también iba a estar Aníbal Garzón, que no sé si al final o no va a estar o va a estar en otro space. Esa es la única duda que tenía hoy. Sí, gracias Mateo por mencionarlo. Hoy hemos puesto la actualización en la que ya Aníbal Garzón aparecía el 8 de noviembre, estará en el programa del 8 de noviembre, porque luego nos dijo que ya tenía un compromiso previo para hoy, entonces estará el 8 de noviembre junto a Ana Arqué y bueno, y probablemente vendrá más días, porque con Aníbal Garzón nos llevamos bien y ya le hemos dicho que venga varias veces, vamos. De eso, recordaros que estaremos los martes y jueves, como ya sabéis, excepto el martes que viene, que es fiesta. El jueves será eso, primero con Alejandro Cao de Benós y después con Patricia López. Respecto a lo que decía Pachi, y ya esta es mi última intervención, que nos quedan pocos minutos, para presentar a Ansón, para los pocos que no lo conozcáis, el Luis María Ansón, pues, por ejemplo, fue 14 años director de ABC, este medio fascista que celebraba a Franco y a Hitler, también estaba en la Agencia F, que la Agencia F a día de hoy sigue suministrando noticias a los medios de comunicación, incluso a los supuestos progresistas, pero es una agencia que fue fundada para la propaganda fascista por un filonazi que había sido 6 veces, que fue 6 veces ministro de Franco. Y este tío, además, el Ansón, también era uno de los que iba a formar parte del gobierno golpista si el 23 de febrero de 1981 el golpe de Estado hubiera salido como estaba previsto, con un gobierno de concentración nacional, con los 4 grandes partidos en el gobierno. ¿Por qué eso no tiró para adelante? Pues en varios motivos, que iba mal el golpe, y sobre todo que Tejero iba ahí a ciegas y no sabía que iba a haber comunistas, entre comillas, en ese gobierno, y eso fue uno de los motivos por los que al final ese plan A no fructificó, pero sí fructificó un plan B que consistió en vendernos como Salvador al que había sido realmente el golpista principal del 23 de febrero, Juan Carlos I de Borbón. Pues si alguien más quiere, y es muy importante, nosotros de vez en cuando hablamos de ese 23 de febrero porque es lo que ha legitimado luego 40 años de monarquía y luego tragarnos también a que rápidamente e irregularmente nos colarán a su hijo y que es una vergüenza que a ese heredero de Franco y al actual heredero de Franco, beneficiario de la corrupción de su padre, ya que aparecía, aparte de que ha heredado el trono impuesto por Franco, aparecía en sociedades de offshore. Entonces, también dejar eso claro, que aquí no es solo una manzana podrida, que es la corrupción en la monarquía entera y el Estado completo, mientras no haya una ruptura respecto al franquismo. No sé si alguien más quiere intervenir ahora que está octubre y terminamos el programa. Sí, yo a lo que decía Pachi ahora hace un momento del PSOE es que lo primero que es que se habría que conocer bien quién es el enemigo, pero es que además a lo que hablabais antes también, lo primero que deberíamos de tomar conciencia es que no nos hace falta cualquier izquierda, sino una izquierda revolucionaria, no reformista, una izquierda rupturista con el régimen, totalmente rupturista, con dependencia ideológica y con su independencia ideológica y con su independencia política, y que no pida las cosas, por favor, como algo tan importante como la salida de la OTAN, sino que levante y movilice a las masas y las induzca a luchar por ello, porque esto no va a venir gratis. Y nos jugamos mucho con ello, además. Y luego, pues sobre lo del PSOE, pues a mí me gustaría leer unas cosillas que tengo por aquí, si las encuentro, que son unas notas del libro Grandeza, Miseria y Agonía del PCE. A ver si las encuentro, que da unas pinceladas también sobre
sobre lo que pasó en la transición y pues cómo vendieron los intereses de la clase obrera al capitalismo, ¿no? Al régimen capitalista, vamos. Pero no las encuentro. Como quedan 2 minutos de programa, si no las encuentras, recuerda que lo puedes poner en el hashtag Demócratas contra el régimen y le daremos difusión para que la gente que ha estado hoy conectada pues lo pueda leer. De hecho, hay una nueva funcionalidad en los Spaces, que es que ahí abajo, no sé si todo el mundo lo ve, al lado del micro. Mira, sí, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado, mira. Mira, dice así: en 1975, poco antes de la muerte de Franco, el New York Times afirmaba que la CIA mantiene importantes relaciones con todos los partidos políticos españoles, incluido el PCE de Santiago Carrillo, para buscar una salida al régimen. 2 años más tarde, el secretario general de esta formación comunista será invitado a viajar a Estados Unidos. Caso único en la historia de los partidos de este signo. Bueno, aquí hay esto está mal porque Khrushchev viajó antes a Estados Unidos, cuyos dirigentes han tenido prohibida la entrada en Estados Unidos desde siempre. Joder. La principal preocupación de los norteamericanos es mantener bien amarrado el régimen de Franco con el menor coste político para ellos en el plano internacional. Los norteamericanos mantienen hilo directo con la euroano López Rodó. Bueno, en octubre de 1982, Felipe González consigue su objetivo y gana las elecciones por mayoría absoluta. Un año después, José Mariano Armero le dedica un elogioso artículo en el que repasa, de forma muy elocuente, los logros del gobierno del PSOE. Armero era abogado de España, de las más importantes multinacionales norteamericanas, y un hombre con muchos contactos en el Departamento de Estado. También intervino como mediador en las conversaciones que condujeron a la legalización del PCE después de negociar con Santiago Carrillo la aceptación de la monarquía. El 20 de octubre de 1983 escribe: la realidad demuestra que hoy en España gobierna un partido socialdemócrata, europeo, occidentalista, pro-norteamericano y decididamente atlantista. En un año de gobierno, los hombres del PSOE... Esto estamos hablando del año 82, fíjate lo que decía. En un año de gobierno, los hombres del PSOE han cumplido un papel realmente singular. La casi destrucción de la izquierda tradicional española, en buena parte marxista y revolucionaria, que seguía una tradición muy distinta a los nuevos derroteros. Fíjate lo que está hablando en el año 82 ya, Y luego sigue: Carrillo entiende perfectamente este mensaje y pronto acaba aceptando la monarquía, haciendo de policía desmovilizador en su importante área de influencia. Por orden de su secretario general y por primera vez en la historia, las bases del PCE se ven obligadas a enarbolar la bandera de la monarquía borbónica, la misma que presidía los consejos de guerra franquistas, y también a enfrentarse con quienes se empeñan en seguir esgrimiendo la enseña tricolor. En más de una ocasión se puede ver a curtidos militantes comunistas cumplir esa insólita y amarga misión con los ojos empañados. Por favor, compañero, vamos a intentar que no haya problemas. Tengo que hacer esto por disciplina de partido. Entiéndelo. O sea, a esto obligaban a los cuadros militantes del PCE en aquella época. Perdón. Octubre. Perdón, dime. Gracias. Espera, pero nos pasamos ya 2 espera, minutos. la última cosita, ya acabo. Las exigencias básicas... Joder. Las exigencias básicas de la Junta Democrática, organismo unitario presentado en París en 1974, con el auspicio del PCE, van perdiendo brío. Solo 2 años después de su creación, a medida que la transición avanza, se renuncia a la formación de un gobierno provisional, se renuncia a la amnistía total, se consigue gracias a manifestaciones, y la amnistía total, se consigue gracias a manifestaciones populares convocadas sin el apoyo de los partidos mayoritarios, de la oposición, en las que las calles se tiñen con la sangre de muchos jóvenes estudiantes y obreros. La independencia judicial se olvida para siempre y, por supuesto, no se vuelve a plantear uno de los puntos clave de la plataforma reivindicativa de la Junta, la celebración de una consulta para elegir la forma de Estado, monarquía o república.
queda sellado un pacto por el que se acuerdan no remontarse a la guerra civil y a los años de represión posteriores, y se pretende enterrar la memoria histórica del periodo republicano y la ilegitimidad originaria de la monarquía juancarlista. Y para acabar, en una pequeña cronología que recoge al final, el PCE reconoce oficialmente la unidad de España, la bandera roja iguala y la monarquía. Y sigue. Y se inaugura la celebración del 9º Congreso del PCE, en el que se aprueba la decisión de Santiago Carrillo de abandonar el leninismo. Felipe González, primer secretario del PSOE, anuncia que su partido va a abandonar el marxismo en su definición ideológica. Esto es muy importante para comprender la Octubre, muchas gracias, miseria ideológica y política en la que nos encontramos hoy. Gracias. ¿Puedes dejar el resto de notas en el hashtag? Vamos a intentar ser más estrictos que en la temporada anterior con los tiempos y poder acabar a las 11:15 todas las noches. Así que muchas gracias por participar. Recordad que lo que pongáis en el hashtag lo leeremos. De hecho, queremos acabar leyendo lo que ha puesto Ana María, que ha puesto demócratas contra el régimen 51. Ha sido interesante lo que se ha puesto sobre la mesa de que efectivamente la iniciativa popular aquí en España no es un mecanismo que funcione de manera real y efectiva. Es muy difícil que produzca resultados. Y con esto, muchas gracias. Recordad utilizar la nueva función en los spaces, que podéis dejar comentarios. Y nos vemos, que yo tengo un hype infinito con el próximo programa que tendremos a Alejandro Cao de Venós, y mi adolescente interior está saltando. Así que nos vemos en el próximo episodio de Demócratas contra el régimen. Un abrazo y buena nit.